¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que Galileo desde que Galileo desarrolló el telescopio, hemos platicado antes que la invención del telescopio ocurrió casi seguramente en Holanda, pero lo que se inventó fue un juguete. Galileo fue el primero en convertir ese juguete en algo realmente serio. Bueno, el caso es que desde que Galileo comenzó a utilizar su telescopio, hemos contemplado al cielo con ojos en cierto modo primitivos, cuando menos en espíritu. Galileo y más adelante Kepler, Newton y otras personas demostraron de mil maneras diferentes que el cielo y la tierra son lo mismo en un sentido muy directo. Ya hemos comentado en otras ocasiones el tremendo impacto cultural que tuvo el trabajo de Newton. Newton demuestra con su teoría de la gravedad que el principio que hace que un objeto caiga al suelo es el mismo principio que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Los principios, las causas del movimiento de las cosas en el cielo son las mismas que en la Tierra. Es la primera vez en toda la historia en la que nos empezaba a quedar claro que cielo y tierra son lo mismo. Durante mucho tiempo pensamos que el cielo era un lugar, un ambiente, un algo sustancialmente diferente a la tierra. El trabajo de Newton cambió esto con unos cuantos garabatos en un papel y el impacto fue verdaderamente espectacular. En el mundo intelectual le dedicaron poemas, le dedicaron obras de teatro, todo lo que se quiera usted imaginar. Cuando nos enseñan sobre la historia de la teoría de la gravitación en la escuela nos dicen dos o tres cosas realmente muy poco útiles y muy aburridas, y se nos esconde el hecho de que esa teoría produjo una sacudida colectiva, sobre todo entre artistas, filósofos y personas que llamaríamos no científicas, equivocadamente porque da la impresión de que la ciencia estuviera separada de la filosofía o del arte, pero bueno, produjo un impacto tan grande que es difícil hacer comparaciones, pero sería un poco al impacto cultural, a la sacudida cultural mayormente benéfica que tuvieron los Beatles en su momento. Se convirtió en todo en una estrella del rock en cierta forma, Newton, que era un tipo muy huraño, por cierto, y con un carácter de la patada. Como reconocimiento a sus triunfos, a su talento y también a su ambición, se le acabó por nombrar el encargado de la Casa de Moneda de Inglaterra, ya se lo platiqué, y se tomaba muy en serio su trabajo. La gente que pescaban falsificando moneda, generalmente pasaban por el juicio con Newton, y Newton llegó a condenar a más de 100 personas a la horca. Así que era todo menos una perita en dulce. Bueno, el caso es que esta demostración de Newton fue espectacular. Ya antes habíamos tenido avances con las observaciones de Galileo, que descubre que alrededor de otros objetos celestes que no sean la Tierra, que en aquella época no la consideraban objetos celestes, hay montañas y cráteres, que la Tierra no es el único centro de los movimientos. Total, desde que Galileo comenzó a hacer su trabajo, y luego cuando lo hicieron Kepler y Newton, intelectualmente empezamos a entender que la Tierra y el cielo son lo mismo, pero emocionalmente no. Cuando aparece una noticia científica sobre cuestiones relacionadas con el cielo, lo consideramos como un rollo académico muy padre, muy interesante, sí, muy interesante, y ya. No es algo que nos afecte en la vida diaria. ¿Qué demonios tiene que ver lo que suceda en Mercurio con los problemas geopolíticos actuales? Todavía nada, pero nos estamos acercando mucho. Ahí le va. Tiene tiempo que tratamos de entender el origen de los planetas como el nuestro. Hasta el momento
hemos descubierto ya en varios miles de planetas, de exoplanetas alrededor de otras estrellas, y casi todos esos exoplanetas son más grandes que la Tierra. Esto tiene que ver con las técnicas que utilizamos para buscarlos. Estas técnicas funcionan mejor en planetas grandes que en planetas pequeños. Hay buenos motivos para creer que existen muchos planetas similares a la Tierra. Pero bueno, el caso es que los planetas rocosos pequeños, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, no solamente están más cerca del Sol que los demás. Nuestro sistema solar está claramente dividido en dos grupos, los planetas enanos y los planetas gigantes. Los planetas gigantes están llenos de hidrógeno, de helio, de sustancias gaseosas. Los planetas rocosos tienen, entre otras cosas, grandes cantidades de hierro. Se cree que esto fue consecuencia de la forma en la que se integró el sistema solar. La nube de polvo y gas, que inicialmente era homogénea, se fue decantando como consecuencia de la creciente gravedad del joven Sol. El Sol empezó a crecer, su campo gravitatorio comenzó a hacerse sentir cada vez más y los materiales más densos fueron atraídos hacia el centro. La nube de polvo y gas cerca del centro del sistema solar se condensó para formar planetas pobres en hidrógeno y ricos en material rocoso. Otro factor que influyó fue que al encenderse el horno termonuclear del Sol, el Sol comenzó a brillar, pero de manera irregular. Pasaba por etapas muy breves en las que aumentaba mucho su brillo, luego disminuía mucho su brillo. El centro del sistema solar se calentó mucho cuando el Sol pasó por sus primeras etapas que ahora reconocemos en otras estrellas. Hay un tipo particular de estrellas que se llaman estrellas T Tauri, porque hay una estrella en la constelación del Toro, la estrella T. Otro día le platico cómo va la nomenclatura de las estrellas. Las estrellas cuyo nombre comienza con una letra son todas estrellas variables que cambian la intensidad de su luz. Hay muchos tipos diferentes de estrellas variables, y la primera estrella de un nuevo tipo es la que le da nombre a todas las demás estrellas de ese tipo. Por ejemplo, las cefeidas son estrellas que tienen variables que tienen un comportamiento similar a la estrella delta de la constelación de Cefeo, Delta Cephei. Esa estrella fue la primera en ser descubierta que tiene este comportamiento tan peculiar, y a todas las demás que tengan ese comportamiento se les llama cefeidas. Bueno, las estrellas tipo T Tauri tienen un comportamiento también muy peculiar, y es claro que se trata de estrellas jóvenes más o menos del tamaño del Sol. Entonces, cuando el Sol pasó por su etapa de T Tauri, el centro del sistema solar continuamente estuvo bañado en grandes cantidades de radiación, y ese baño hizo que el Sol perdiera sino que el centro del sistema solar perdiera una gran cantidad de material. Se sobrecalentó el centro del sistema solar y los materiales más ligeros se dispersaron como consecuencia de esto. Por ejemplo, el hidrógeno fue empujado hacia el exterior del sistema solar. Por eso los planetas exteriores tienen una gran cantidad de hidrógeno. Esa es la explicación. Pero hay algo que como que no acababa de encajar, de cuajar en esta explicación. Resulta que sabemos que Mercurio tiene un núcleo interno mucho más grande en proporción a su tamaño que el núcleo interno de la Tierra. El núcleo interno de todos los planetas pequeños, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, es casi con seguridad metálico. Sabemos que ese es el caso para la Tierra. Hay suficiente evidencia para asegurarlo con tranquilidad. La Tierra tiene un núcleo hecho mayormente de hierro y níquel. Y se cree que eso es hay buenos motivos para creer que lo mismo pasa con Mercurio, Venus y Marte. Estos motivos se reforzaron como consecuencia de los estudios realizados por las naves que han girado por meses, incluso por años, alrededor de estos planetas. Alrededor de Mercurio estuvo la sonda espacial Messenger, mensajero,
y dentro de algunos años llegará una sonda europea, la Bepi Colombo, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Venus también ha tenido varias naves automáticas de exploración girando a su alrededor por mucho tiempo, como la sonda Magallanes. También ha habido sondas europeas, hay sondas europeas trabajando allí. Y Marte, pues ni le cuento, ¿no? Hay problemas de tráfico espacial alrededor de Marte ya, de tantas cosas que hay por ahí. El caso es que los estudios realizados por estas sondas revelan que hay una gran cantidad, que los núcleos de estos planetas casi con seguridad tienen mucho hierro. Y estos estudios sugieren también que el tamaño del núcleo disminuye según se aleja usted del centro del sistema solar. El planeta que tiene el núcleo más grande en relación a su tamaño es Mercurio. Y la realidad es que estos modelos, de los que le estaba hablando, que pretenden explicar cómo es que el sistema solar adquirió su forma actual, no acaban de explicar bien a bien por qué los núcleos de los planetas rocosos se van haciendo más pequeños según nos alejamos del centro del sistema solar, del Sol. Total. Este investigador, William McDonough, de la Universidad de Maryland, trabajó con Takashi Yoshizaki, de la Universidad de Tohoku. Acaban de presentar un trabajo en una revista que se llama Progress in Earth and Planetary Science, es decir, progresos en las ciencias de la Tierra y planetarias. Una traducción un poco tosca, pero bueno, se entiende el título de la revista. Estos investigadores son bien conocidos, por cierto, porque McDonough en particular desarrolló un modelo matemático que predice de muy buena forma la composición de los exoplanetas. Este modelo matemático se puede utilizar para modelar con una computadora cómo es que se integró la parte interna del sistema solar. Y esto pues, tiene mucho interés, pero ahorita va a ver por qué. El caso es que este grupo de investigación acaba de publicar un nuevo trabajo que explica de mejor manera por qué esa diferencia en la composición química del centro del sistema solar. Resulta que los modelos de formación del Sol en particular sugieren lo siguiente. Cuando el Sol se estaba formando, se empezó como un grumito relativamente pequeño, empezó a crecer rápidamente por la acción de la gravedad. Empezó a atraer el material que había alrededor. La nube de gas y polvo que formó el sistema solar estaba claramente contaminada con residuos de supernova. Eso lo sabemos porque usted y yo somos residuos de supernova. Estos residuos son ricos en hierro, relativamente ricos en hierro. Y sabemos que el hierro se forma en el corazón de supernovas de un tipo muy peculiar, por cierto. El caso es que este hierro, que es un material denso, empezó a ser atraído hacia el centro del sistema solar. Y en las circunstancias de temperatura, etcétera, que existían en la nube original, ese hierro formó compuestos que conducen la electricidad muy bien. Cuando usted tiene un material que conduce la electricidad y este material está girando rápidamente, el material genera un campo magnético. El Sol empezó a crear un campo magnético cada vez más y más intenso a su alrededor. Se hacía cada vez más grande este campo magnético al ir aumentando la cantidad de hierro que caía en el núcleo. Y esta cantidad crecía, el ritmo de caída de este material crecía momento a momento porque el Sol iba creciendo como consecuencia de la caída de material y eso aumentaba la intensidad de su campo gravitatorio, lo que le permitía traer aún más material. El campo magnético del Sol entonces creció muy rápidamente porque muy rápidamente pudo atrapar una gran cantidad de los pequeños granitos de hierro que contaminaban la nube y ese material, por lo que le acabo de explicar, se volvía generador de campos magnéticos. Como consecuencia de todo esto, el Sol empezó a atraer hacia el centro del sistema solar no solo por gravedad, sino también por magnetismo, a los materiales susceptibles a ser atraídos por un campo magnético, principalmente el hierro.
y este hierro muchas veces iba ligado químicamente con otros elementos químicos. Así que los elementos químicos afines al hierro fueron también procesados por este mecanismo. Al ir creciendo el Sol, creció su campo magnético, que empezó a traer estos granitos ricos en hierro y en otros materiales que son atraídos por campos magnéticos, y esto acabó generando una gran concentración de materiales densos, por ejemplo hierro, y otros materiales susceptibles a ser atrapados por campos magnéticos, y a todos los átomos que esos materiales traían pegados. Esto explica, a la hora de hacer un modelo de computadora, explica por qué el núcleo de mercurio es especialmente grande. Y además le agrega otro detalle. Esto por sí mismo es valioso para la astrobiología, que es una disciplina que cada vez tenemos que tomar más y más en serio, porque estamos cada vez más y más cerca de poder señalar a un lugar en el cielo y decir, mira, allí hay vida. En una de esas, de poder señalar un lugar en el cielo y decir, mira, allí hay vida inteligente. No falta mucho tiempo para que contemos con la capacidad suficiente para poder detectar planetas con una biosfera, es decir, planetas en donde existe una gran cantidad de seres vivos que están alterando activamente la composición química de la atmósfera del planeta mismo. Sí, como sucede aquí en la Tierra, que tenemos mucho oxígeno, que es un gas que normalmente no encuentra usted libre. No hay mecanismos abióticos, que no involucren seres vivos, que puedan liberar oxígeno en grandes cantidades en un planeta. La única forma de explicar la presencia de mucho oxígeno en la atmósfera de un planeta es imaginando que el planeta tiene vida. En pocas palabras. Bueno, estamos muy cerca, pues, de contar con los medios necesarios para detectar vida extraterrestre y quizás hasta inteligencia extraterrestre. Y eso, aunque mucha gente diga que ya estamos más que preparados para eso, porque con la ciencia ficción y lo que se ve en la televisión, no le va a llamar la atención mucho a la gente el que sepamos que hay vida extraterrestre. No, ya verá. Es muy probable que sea el shock cultural más importante de toda la historia de la humanidad. Hay mucha gente que todavía vive como si creyera que somos el centro del universo, que somos los únicos, especiales. Ya nos llevaremos probablemente dentro de mucho menos tiempo del que usted imagina, ya nos llevaremos un quemoncito con eso. Pero esa es la primera parte. ¿Qué significado tiene este descubrimiento con respecto a la astrobiología? Bueno, que cada vez es más y más claro también para los expertos en geología planetaria que para que un planeta pueda mantener vida en su superficie se necesita de un campo magnético intenso. El campo magnético ayuda a desviar las partículas, los átomos hechos pedazos que arrojan continuamente las estrellas. De las estrellas sale un viento tenue, pero suficientemente intenso para destruir la atmósfera de un planeta. Se le llama viento solar o viento estelar. Lo que protege a la Tierra del efecto de lija del viento estelar es el campo magnético. Gracias al campo magnético, la Tierra desvía a la mayoría de los átomos fragmentados que vienen del Sol, de los protones y electrones que vienen del Sol. De no contar con ese campo magnético, este viento iría casi literalmente lijando la atmósfera de la Tierra. Poco a poco y en pocos millones de años perderíamos una muy buena parte de la protección que nos da. Como consecuencia de eso empezaríamos a tener ¿para qué le cuento? El ecosistema se viene para abajo, en pocas palabras. Es un argumento explotado desde luego muy a la Hollywood en la película El Núcleo. Entonces, si queremos localizar planetas con vida, necesitamos encontrar planetas que muestren evidencia de contar con un núcleo rocoso.
que tenga una cantidad importante de materiales como el hierro que conducen la electricidad y que por lo tanto le facilitan la creación de un campo magnético a ese planeta. Si el planeta gira sobre su eje con el ritmo apropiado y tiene un núcleo rocoso, va a tener un campo magnético. Es algo que podríamos empezar a diagnosticar desde la Tierra en los planetas que ya hemos encontrado. Eso nos permitiría filtrar de la lista ya muy grande y cada vez más grande que tenemos de planetas extrasolares, cuáles de ellos podrían tener vida. Y esto por sí mismo ya es inmediatamente interesante, porque le digo que va a tener efectos sociales vastísimos cualquier descubrimiento de este tipo. Ahora, hay otro asunto también práctico, aunque no lo parezca, que podría comenzar a hacer sentir su valor en las próximas décadas. Este modelo predice la cantidad y tipo de materiales metálicos fáciles de encontrar en la superficie o a poca profundidad en estos planetas. En el núcleo de la Tierra hay una gran cantidad de hierro. Bueno, pues aquí en la Tierra hay mucho hierro, todavía hay mucha minería de hierro. No nos hace falta traer hierro de la Luna o de algún otro lugar para mantener funcionando la industria siderúrgica. De acuerdo. Aunque claro está, si encontráramos hierro en la Luna y resultara barato, y parece que sí lo es, traerlo a la Tierra, allá podríamos hacer todo el proceso cochino de separar el hierro de otros materiales y de darle la forma molecular apropiada para convertirlo en acero, y luego lo podríamos traer aquí a la Tierra y con eso salvamos nuestro ecosistema, y los que tengan la posibilidad de acceder a esto van a hacer una cantidad de dinero que para qué le cuento. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hay otros materiales, algunos de ellos raros, que tienen gran valor por distintos motivos. Por ejemplo, el platino y el oro, que parece que son razonablemente abundantes en el centro de la Tierra. Estos materiales muy densos se fueron decantando poco a poco hacia el centro de la Tierra durante los primeros millones de años de historia de nuestro planeta, cuando estaba muy caliente. Inicialmente nuestro planeta parece que era más o menos homogéneo y muy caliente, y los materiales más densos se fueron al centro, entre ellos el oro, el platino y otros materiales así. Entonces hay metales preciosos y otros materiales raros que tienen gran valor industrial. El platino mismo tiene gran valor industrial de muchas maneras diferentes. Es un gran catalizador, por ejemplo. Ya hemos platicado de los catalizadores. En su automóvil usted va a encontrar catalizadores en el tubo del escape. Es gracias a esos catalizadores que hemos logrado medio recuperar el ambiente, la atmósfera más o menos limpia en las ciudades, en algunas de ellas. Los convertidores catalíticos funcionan principalmente con platino o con otros materiales raros que deben ser muy abundantes en el centro de la Tierra. Bueno, parece que en Mercurio estos materiales deben ser muy abundantes en la corteza. Esto es lo que predice este modelo y deberían ser fáciles de minar a gran escala. Y aunque no lo parezca, colonizar Mercurio podría ser tan fácil o más que colonizar la Luna. Mercurio siempre le da la misma cara al Sol, así que si usted pone una colonia en la parte de Mercurio que le da las espaldas al Sol, digamos, usted podría tranquilamente tener una colonia allí. Podría poner fotoceldas a lo que usted quiera del lado iluminado de Mercurio, tendría mucha energía que podría llevarse al otro lado de Mercurio y con eso podría mantener funcionando una colonia muy cómoda, aunque nunca vean el Sol, que les vendría bien porque el Sol a esa distancia es verdaderamente brutal. Y la colonia tendría un exceso de producción de energía, que es lo que se necesita, entre otras cosas, para echar a andar la minería. Y tendría forma fácil de hacerlo porque casi podría encontrar lo que se necesita para hacer minería en el suelo mismo, casi sin escarbar. Eso es lo que parece indicar este modelo. En una de mis novelas preferidas, de Arthur C. Clarke, uno de mis autores de ciencia ficción preferidos, a ver cuáles son los suyos. La novela se llama Encuentro con Rama, la hemos recomendado muchas veces y la volvemos a recomendar de nuevo. Es un novelón.
Mercurio aparece precisamente como una fuente casi inagotable de metales para todas las colonias del sistema solar. Y parece que eso bien podría ser cierto de acuerdo con este modelo. Si este modelo matemático sigue funcionando bien, y hay buenos motivos para creer que sí, que es correcto, entonces Mercurio podría convertirse rápidamente en un lugar de gran interés para los esfuerzos de colonización del sistema solar que ya están activos, que ya se echaron a andar, que están en progreso. En este momento se está trabajando activamente para el desarrollo de las naves que van a llevar gente a Marte, por ejemplo, con un esfuerzo similar o incluso menor se podrían lanzar naves tripuladas a Mercurio. Es probable, esto es lo que indican algunas proyecciones, que saliera más barato colonizar Mercurio que Marte. Y Mercurio podría volverse de pronto extraordinariamente interesante por la gran cantidad de metales y otros materiales raros que parecen existir en su interior a poca distancia de la superficie o en la superficie misma. Se podría cumplir la idea de Arthur C. Clarke de que Mercurio podría ser un gran proveedor de materias primas para la Tierra y para todas las eventuales colonias del sistema solar. Si esto le parece a usted un poco lejano, simplemente piense que ya existen movimientos geopolíticos que están relacionados con la colonización del sistema solar. Ya de manera discreta se está buscando ver cómo se modifican los acuerdos internacionales para que no existan problemas legales de establecer colonias fuera de la Tierra en donde se puedan explotar los recursos minerales sin que exista algún problema legal. En la actualidad existe un tratado sobre el espacio exterior que limita severamente las actividades que pudiera tener cualquier país en la superficie de otro planeta. Estos tratados seguramente se van a cambiar porque ya es claro que sí podemos establecer colonias en otros lugares del sistema solar y que lo vamos a hacer y estamos caminando en esa dirección. Y ya existe, le digo, el esfuerzo todavía discreto de negociación, de lobbying, como se llama en inglés, para crear modificaciones en estas leyes que faciliten la creación de colonias que puedan explotar las riquezas de otros puntos del sistema solar. Y si estas negociaciones concluyen más o menos pronto, se llega a algún acuerdo, de pronto Mercurio se podría volver muy interesante. Podría adquirir un valor económico y estratégico espectacular. Otro día le platico cuál es el posible valor estratégico de Mercurio. El caso es que ya hay que comenzar a pensar no solo globalmente como se invitaba a hacer a la gente en materia ambiental hace algunas décadas, una perspectiva muy correcta, lo que contaminamos aquí le llega a otros. Ya es necesario empezar a pensar en forma extraglobal. Nuestra conciencia, nuestra perspectiva, nuestro interés diario tiene que comenzar a considerar otros cuerpos celestes en el sistema solar. Y con esto que le acabo de comentar, Mercurio podría de pronto alcanzar un valor estratégico especialmente importante, incluso delicado. Podría llegar a inspirar algunos pleitos que espero que no pasen de sacarse la lengua y decirse de cosas, pero ya no es nada más una cuestión teórica. Gracias a los trabajos de investigadores como los que hacen estos estudios, cada vez empieza a quedar más claro que el sistema solar ya no es nada más un tema de asunto científico, sino que ya debe volverse, aunque sea de poco a poco, una discusión geopolítica. Gracias por su atención.
Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.